SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, escuchas Hora 25 de los negocios con un doble baño de realidad que nos dejan hoy las cifras económicas. El crecimiento de la economía española se frena en el primer trimestre y además el gobierno reduce drásticamente sus previsiones económicas para este año y los próximos. Prevemos una senda de fuerte crecimiento económico mantenido durante el periodo 2022-2025. La previsión de crecimiento para 2022 se rebaja al 4,3%, será del 3,5% en 2023. Este era el momento en el que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunciaba esta significativa rebaja de las previsiones de crecimiento de la economía española para este año y para los próximos. Hoy el gobierno aterriza a la realidad sus cálculos económicos, unos cálculos que no actualizaba desde septiembre, y hace lo que todo el mundo ha hecho desde entonces, bajar las previsiones de crecimiento. Y lo hace inmediatamente después, minutos después, de que el Instituto Nacional de Estadística haya confirmado que el impacto de la guerra, de la subida de los precios y también del paro de transportistas sobre la economía española en el primer trimestre ha sido muy superior a lo que se había calculado. La economía siguió creciendo, sí, pero muy poco, apenas 3 décimas. Es el doble baño de realidad que tenemos hoy y que vamos a explicar y analizar en este Hora 25 de los negocios con estos dos frentes. Empezando por los datos de contabilidad nacional que ha divulgado Estadística a primera hora de este viernes. Unos datos que han sorprendido prácticamente a todo el mundo. Shira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Y datos que dicen que la economía española siguió creciendo, pero muy poco, apenas unas pocas décimas. Un 0,3% creció el PIB entre enero y marzo. Es el cuarto trimestre consecutivo de crecimiento, pero el ritmo se frena en seco porque veníamos de 2 trimestres con un avance del PIB por encima del 2%. Detrás de este freno está una importante caída del consumo de los hogares que desciende un 3,7%, coincidiendo con los meses en los que la inflación ha llegado a su pico. Además de la inflación hay otros factores que contribuyen también a frenar la economía, como son la pandemia, ya que el año comenzó con algunas restricciones por la variante Omicron que pueden haber afectado también a la economía, y la reducción de intercambios comerciales por la guerra en Ucrania. En todo caso, los datos dicen que la economía sigue creciendo y en comparación interanual ese crecimiento pasa a ser del 6,4%, aunque aquí hay que recordar que el primer trimestre del año pasado la economía cayó por un lado por la pandemia, pero también por el temporal Filomena. 0,3% de crecimiento, pues es una cifra que está por debajo, como decíamos, de lo previsto por prácticamente todo el mundo. La mayoría de expertos situaba el crecimiento en estos meses algo por encima del 1%, así que el dato que tenemos hoy es radicalmente distinto. Y a los factores que han contribuido a frenar la economía y que acabamos de mencionar, el gobierno suma otro, el paro de los transportistas. Lo que sí hemos visto es un impacto muy importante de la parada del sector del transporte que se produjo hacia mediados del mes de marzo, que supuso una clara ralentización de esa senda de crecimiento en la que estábamos en los primeros meses del año. Dice la vicepresidenta Nadia Calviño que hubo un parón de la economía coincidiendo con el paro de transportistas, pero ojo, porque hay que recordar que los datos que ha utilizado el INE para este avance de contabilidad nacional que conocemos hoy son básicamente datos de enero y de febrero. Lo recalca Estadística en una nota que acompaña la difusión de estos datos, así que veremos si a finales de junio, que es cuando se van a actualizar los cálculos del INE, hay o no alguna revisión y si ese parón de los transportistas que dice el gobierno paró la actividad, hunde incluso algo más de lo que tenemos a día de hoy el PIB. En todo caso, los datos que tenemos hoy sobre la mesa dicen que se frena el ritmo de crecimiento en España, en algo que no es exclusivo de aquí. Ocurre lo mismo en prácticamente todos los países europeos que han presentado cifras económicas hoy. Alemania ha conseguido evitar la recesión con un crecimiento en el primer trimestre del 0,2%. El trimestre anterior el PIB ya había caído allí. También ha presentado hoy datos Francia, que ha visto cómo su economía se estanca, crecimiento cero por una caída del consumo de los hogares, como pasa aquí en España. En Italia la economía cae un 0,2%. Todas las estimaciones descontaban esta caída, que al final ha sido algo más pequeña de lo previsto, y el conjunto de la Unión Europea consigue mantenerse en positivo con un crecimiento del 0,4%. A todos estos datos hay que sumar el de Estados Unidos, que ayer confirmó que su PIB cae un 1,4% en términos anuales en los primeros 3 meses del año. Hasta aquí los datos de lo ocurrido en el trimestre que acabamos de cerrar. Insistimos, son datos provisionales en un trimestre con una guerra por la invasión rusa de Ucrania,
en el que han empezado a subir los tipos de interés en Estados Unidos, en el que continuamos con ecos de la pandemia y que en el caso de España nos deja también esta huelga, este paro de transportistas. Visto lo que ha ocurrido, vamos con lo que ocurrirá o con lo que el Gobierno calcula que ocurrirá, porque hoy el Ejecutivo ha presentado nuevas previsiones económicas y fiscales para 2022, 2023, 2024, 2025, y estos números nos dicen básicamente como idea fundamental que creceremos menos, mucho menos de lo que preveía oficialmente hasta ayer el Gobierno, aunque el 7% que seguía figurando en los papeles ya nadie, ni en el Ejecutivo, lo daba como algo plausible. Los nuevos cálculos hablan de un crecimiento del 4,3%, lo que en la práctica supone que fue el año pasado, 2021, y no este 2022, el año de mayor crecimiento tras la pandemia. El nuevo cuadro macroeconómico rebaja casi 3 puntos la previsión de crecimiento para este año y la deja en el 4,3%, un crecimiento que el Gobierno define como sólido, pero que queda lejos del 7% que había defendido hasta ahora. Economía rebaja la previsión de crecimiento para este año y también para el que viene hasta el 3,5%. Será entonces en 2023 cuando la economía española recupere los niveles de PIB previos a la pandemia, según Nadia Calviño. Todos los componentes, excepto el consumo y la inversión en construcción, ya están en niveles superiores a los previos de la pandemia. Y en cuanto al índice al indicador que es el Producto Interior Bruto, en el primer semestre del año 2023 prevemos que se produzca la recuperación de ese nivel prepandemia. En cuanto al empleo, seguirá creciendo a tasas del 3% este año y cercanas al 2% a partir del que viene. La tasa de paro bajará del 13% de media en 2022, pero no conseguirá ponerse por debajo del 10% hasta 2025. Estos son los cálculos que ha presentado hoy el Gobierno, que estarán muy condicionados, entre otras cosas, por la subida de los precios. De momento, el Gobierno mantiene que el pico de la inflación ya ha pasado y que este alivio, que de momento se nota más en la factura energética, se trasladará pronto al resto de productos. Lo más importante es que ya ha empezado a revertirse esa tendencia en los precios de la energía, que ya ha empezado a revertirse la tendencia del índice de precios general y esperamos que cuanto antes esto se traslade también en un descenso de la inflación subyacente. Y más datos que incorporan este cuadro macroeconómico. Uno de los más llamativos es que este menor crecimiento, prácticamente 3 puntos menos de crecimiento, no afectará a la reducción del déficit y de la deuda, dice el Gobierno. El cuadro macroeconómico prevé que el déficit cierre 2022 en el 5%, que es la misma estimación que se incorporó a los presupuestos y que se reduzca progresivamente en los años siguientes hasta bajar del 3% en el 2025. La deuda seguirá por encima del 110 hasta ese mismo año, hasta el 2025. Si la economía va a crecer menos, lo normal sería que el déficit fuera mayor, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende que esta mayor recaudación de impuestos durante el año pasado da colchón suficiente para compensar esa diferencia. Es justamente este buen dato de cierre del año 21 lo que nos permite una holgura en los presupuestos del año 2022 que permiten absorber la modificación del cuadro macroeconómico sin que eso implique una renuncia a la reducción del déficit por debajo del 3%. Este nuevo cuadro macroeconómico que ha presentado hoy el Gobierno supone prácticamente acercar las previsiones del Ejecutivo a las del resto de organismos. Son previsiones que tienen el aval de la AIREF que hace pocas semanas, hace menos de un mes, ya había anunciado que sus cálculos apuntaban a que este año el crecimiento iba a ser del 4,3%. Si antes prevíamos en octubre, hace tan solo unos meses, prevíamos un 6,3% de crecimiento del PIB, ahora nuestra previsión para este año es de un 4,3%. Es Esther Gordo, responsable de análisis económico de la AIREF. El Banco de España tiene unas previsiones parecidas, algo más optimistas que las del Gobierno. Pablo Hernández de Cos. Ahora preveemos para el año 2022 un crecimiento del 4,5%, que es un punto porcentual más bajo de 0,9% más bajo del que preveíamos en diciembre. Son también algo más optimistas las previsiones del Fondo Monetario Internacional, las hizo públicas la semana pasada. En ellas se habla de un crecimiento del 4,8% en España este año. En cambio, organismos privados españoles, como por ejemplo Funcas, tienen cálculos parecidos pero ligeramente más pesimistas que los del Gobierno. Carlos Ocaña, su director general. El crecimiento va a seguir en positivo, sí, el escenario que tenemos ahora se mantiene, pero a un ritmo inferior, bastante inferior al que 4,2% es la previsión de crecimiento que calcula Funcas. Y Rafael Domènech, que es director de análisis económico de BBVA Research, explica la de esta institución. Tenemos esta volatilidad. Bueno, pues todo esto nos llevaría a un crecimiento ligeramente por encima del 4%, en el 4,1%.
Las nuevas previsiones del Gobierno están, por tanto, en la línea de estas instituciones con un matiz importante, y es que todos estos organismos han presentado los cálculos antes de que se conociera el dato de PIB del primer trimestre. El Gobierno los ha presentado hoy, minutos después, con ese dato ya sobre la mesa. Vamos a buscar análisis y lo vamos a hacer hoy con Manuel Hidalgo, es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Vamos a empezar por la fotografía que nos deja el INE sobre lo que ocurrió en el primer trimestre. 0,3% de crecimiento, está bastante por debajo de lo que se esperaba. Ayer también en Estados Unidos el dato de PIB fue peor de lo esperado. ¿Se están minusvalorando hasta ahora los efectos de la guerra sobre las economías? ¿O qué puede explicar que tengamos este peor dato en el primer trimestre? Bueno, ciertamente habéis hecho un análisis, yo creo que completísimo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, en SADECPOL también estábamos haciendo algunas estimaciones, así como para andar por casa, ¿no? Y nos salía precisamente ese 1% y a todo el mundo le ha sorprendido. La cuestión es qué ha ocurrido en este primer trimestre. Yo creo que todo el mundo tiene las ideas claras. Yo creo que habéis mencionado todos los elementos que han soplado en la misma dirección y en contra de nuestro avance. Por un lado, por supuesto, no debemos olvidar la sexta ola que golpeó duramente en las primeras semanas de este año, que eso restó crecimiento económico, por supuesto. Qué duda cabe que el conflicto en Ucrania con la consecuente subida de precios energéticos que ha golpeado durísimamente a las cuentas de las familias y por lo tanto al consumo. Y finalmente como tercer elemento, yo creo que lo habéis mencionado correctamente y está por ver su efecto definitivo. Yo creo que puede que esté ya incluido de alguna manera con algún indicador en tiempo real que empieza a utilizar el INE. Por lo tanto puede haber una pequeña reducción, un ajuste a la baja, pero yo creo que está casi todo incorporado. La huelga de transporte. Básicamente no hemos podido adquirir buena parte de los bienes y servicios que adquiríamos habitualmente como consecuencia de las dificultades de acceso a los mismos durante esa semana, ¿no? Hay una importante caída del consumo de los hogares, 3,7%. Tenemos indicadores de las recientes semanas como la confianza del consumidor que ya reflejaban que la invasión rusa de Ucrania ha afectado al sentimiento económico de las familias, de los consumidores, que son los que al final hacen el gasto. ¿Este freno en el gasto de las familias puede llegar a ser preocupante? Desde luego puede serlo. Tenemos que entender que lo que ha ocurrido en estas semanas es sumar a lo que ya venía siendo en los últimos meses, pues una subida de precios en productos que son esenciales y fundamentales, que como son los energéticos. Las familias hacen sus cuentas. Yo creo que todos hemos hecho nuestras cuentas y algunas no nos salían, ¿no? Y eso al final, como tienes que calentar, tienes que usar, no puedes cambiar de un día para otro tu patrón de consumo, básicamente porque la electricidad se usa para lo que se usa y el coche pues no podemos sustituirlo tan fácilmente, pues hemos reducido nuestro consumo en otros bienes y aparte de eso ya termina afectando también, yo creo que a esa percepción optimista o pesimista que se pueda tener por parte de las familias de la realidad económica. Yo creo que las semanas que siguieron al estallido del conflicto fueron muy duras, todavía no se ha sorteado, pero fueron muy duras y el sentimiento y el pesar, obviamente acompañado de un bolsillo que se vaciaba más rápidamente por las razones que estamos comentando, afecta directamente al consumo de la familia y también afectará a las inversiones de las empresas. Por lo tanto, a menos que tengamos una reversión en cuanto a estos precios, la situación en el año puede ser complicada precisamente para una buena parte de la familia y para el consumo en general en nuestro país. Sabiendo esto, que la situación puede ser complicada en función de cómo evoluciona el contexto, hoy el Gobierno ha presentado nuevas previsiones que aterrizan, digamos, los cálculos a una realidad muy similar a la que ya habían dibujado otros organismos. Estábamos casi todos de acuerdo en que el 7% de previsión de crecimiento era ya una quimera, ahora se rebaja al 4,3%. Con lo que sabemos a día de hoy, con este dato del PIB del primer trimestre inferior a lo previsto, ¿este 4,3% es factible, es optimista, es pesimista? No, yo creo que está en el centro de lo que pensamos que puede suceder. Pongámonos en la situación, como ha comentado la ministra, que la inflación alcanzó su pico en marzo, con lo cual la situación en ese sentido se puede moderar. Todo esto, claro, pensando que no va a haber ninguna sorpresa nueva, que después de 2 o 3 años yo creo que ya estamos curados en salud en seguir esperando que pueda suceder algo, ¿no? Pero obviamente son estimaciones que en principio, si no sucede nada contrario,
pues podríamos esperar como correctas. Para alcanzar un 4,3% necesitamos crecer en lo que resta del año un 0,5 cada trimestre. Con eso lo alcanzaríamos y eso no es difícil. Usted mencionaba que la ministra apuntaba que el pico de la inflación se ha alcanzado en marzo. Es verdad que los datos de abril nos dicen que hay cierto alivio en la subida de los precios, pero tenemos a la inflación subyacente que está subiendo por encima del 4% y aquí, por ahora, aquí no hay alivio, porque digamos que la bajada de los precios se está concentrando en la parte energética. ¿Esto debe preocuparnos o lo normal es que la inflación subyacente baje en los próximos meses como está haciendo la general? Sí, a ver, por un lado nos debe preocupar, eso para empezar. Ahora bien, dicho esto, la subyacente está creciendo en buena parte porque está arrastrando, está incorporando los efectos de subida de los precios energéticos de los meses anteriores. Va con un poco de retraso y es natural. La restauración, la hostelería está subiendo precios porque le sube la factura de la luz y así muchísimas empresas. Sí es verdad, y eso es lo que nos dice todas las predicciones y simplemente los datos y la propia reforma que se aprobó hace 2 días, sí es verdad que el peso que va a tener sobre la inflación los productos energéticos se va a reducir considerablemente en los próximos meses. ¿Esto a lo que nos puede llevar? Pues nos puede llevar a que la subyacente tarda en incorporar esa caída 2-3 meses más y a partir de entonces ver cómo esta se puede reducir. Ahora bien, dicho esto, lo preocupante es que tarde más o que, sin embargo, se mantenga sostenida en unos niveles, aunque se reduzca sensiblemente, se mantenga sostenida en unos niveles que puedan ser preocupantes. Debemos de recordar que la inflación subyacente es el indicador principal que utilizan los bancos centrales para sus políticas monetarias. Si la subyacente a finales de año no hubiera retornado a niveles, digamos, por debajo del 3% en Europa o en España, obviamente pues sería un resultado bastante preocupante y previa a todo ello yo creo que hubiera habido ya también alguna subida de tipos de interés que hubiera enfriado, lo que enfriaría en ese caso también mucho más si cabe la economía española de aquí a finales de año. Pues Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide, también Senior Fellow de Sadepol. Muchas gracias por atendernos en Hora 25 de los Negocios. A vosotros, muchísimas gracias. Este es el baño de realidad que suponen tanto los datos de crecimiento de la economía en el primer trimestre como las previsiones que ha presentado el Gobierno. Un baño de realidad doble, porque lo que nos dicen por un lado estos datos es que el crecimiento claramente se frena y las previsiones nos dicen que probablemente se frene más de lo previsto porque uno de sus motores, el gasto de las familias, cae. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.